Esta semana hemos estado revisando em, algunos temas un tema bastante concreto que daría para muchas más clases, pero como esta es una mirada de forma panorámica sobre lo que ha sido la historia o la discusión historiográfica sobre América Latina o las Américas, ¿no es cierto? Tenemos que tomar un espacio pequeño para poder tomar a veces estos temas que requieren más, digamos, más profundidad. Mm, Entonces, la profundidad de los temas como este antiimperialismo y latinoamericanismo lo pueden ver ustedes en sus propios trabajos, eh, tanto en el análisis documental que van a hacer o también en el estudio digamos, el ensayo breve, en fin, ahí ustedes pueden ahondar. Este curso tiene esa característica de ofrecerle a ustedes varias opciones de problemas del historiográfico sobre América Latina y después ustedes lo profundizan. De hecho, esa es la idea de las evaluaciones en el análisis documental y en el ensayo. Esa es la idea. Por lo tanto, lo que hay que estar atento acá y atentas es a entender la discusión que estamos haciendo en la clase para poder después hacer el trabajo eh, de, del curso, digamos. O sea, no sacan nada ustedes de hacer un ensayo que puede ser bien organizado, bien pensado, si no está relacionado con los temas que hemos estado trabajando en el curso, porque no respondería al objetivo de la evaluación. Recuerden que ese es el objetivo, tanto del ensayo como del análisis de los documentos que van a hacer. Bien, entonces hemos estado mirando sobre estas perspectivas de antiimperialismo y latinoamericanismo y evidentemente ha aparecido una dimensión asociada a la identidad latinoamericana. Eh, el tema de la identidad latinoamericana ha sido un tópico y un problema que, no sé, yo creo que hasta los 80, 90 fue predominante en la discusión historiográfica sobre lo que es América Latina. Ha ido perdiendo espesor, digamos, en este último tiempo, o interés, más que espesor, interés, en la medida en que hemos estado trabajando ya desde hace un tiempo la historia global. Por lo tanto, la historia global, ya las dimensiones locales, como si fuesen peculiaridades características de un solo lugar, así como único, se pierden un poco, ¿no? Porque uno pone énfasis en la discusión en los aspectos que relacionan a América Latina con el resto de los del planeta, perdón, del planeta como astronómicamente, del globo, digamos, del mundo, eso, más que las características peculiares, por así decirlo, de un espacio específico. Por eso es que en estos días el tema del latinoamericanismo y el antiimperialismo se ve de alguna forma, ¿cómo se dice? No afectado ni minimizado, pero se ve de otra manera respecto a lo que hubiese sido esto hace 40 o 30 años atrás. Eh, por lo menos en la perspectiva en la que trabajamos mucho, yo también, ¿no es cierto? Estamos haciendo mucho énfasis en lo que vincula a América Latina, más que lo que hace particular a América Latina al resto del mundo. Y lo que vincula, estamos mirando cómo estudiar estas relaciones, porque efectivamente lo que ocurre en un lugar, ¿no es cierto?, se replica en el otro. No hay no es bueno mirarlo, creo yo, o sea, no que sea bueno o malo, sino no es productivo, no es interesante incluso mirarlo como si fuera una particularidad. Por eso es que el latinoamericanismo hay que entenderlo en la dimensión de la construcción del enfrentamiento a la modernidad, que es lo que hemos estado mirando, ¿no es cierto?, con Rodó a principios del siglo XX. Después, ¿no es cierto?, vamos a silenciar los micrófonos. Después, el latinoamericanismo se ve vinculado, ¿no es cierto?, a la perspectiva de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y el papel que juega Cuba ahí va a ser bien relevante como una, eh, un hito, digamos, la Revolución Cubana, un hito de enfrentamiento, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos, y evidentemente el antiimperialismo también va a jugar esa doble perspectiva. En un inicio con
con Rodó, ¿no es cierto? Y toda esta discusión de fines del siglo XIX y comienzo del XX se ve muy relacionado con esta visión de enfrentarse a una modernidad anglosajona de los Estados Unidos, digamos que de alguna forma alteraba las condiciones culturales a partir de las cuales la élite se veía a sí misma en América Latina, ¿no es cierto? Y por eso que es importante el libro de El Ariel de Rodó, ¿no es cierto?, para entender este fenómeno. También es importante Rubén Darío ahí, como lo dije en la clase anterior, pero evidentemente la Guerra Fría cambia esto, le da un contenido distinto en el marco del enfrentamiento de estos dos grupos, digamos, estos dos grandes bloques de la Guerra Fría. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, haciendo una suerte de cronología, lo que hemos estado viendo en la clase anterior, cuando cae el muro de Berlín también va a cambiar esta perspectiva. Entonces, si uno lo tuviera que poner en una dimensión cronológica, lo puedo escribir en el chat, ¿no es cierto? La primera parte de esta antiimperialismo y latinoamericanismo tiene que ver con el enfrentamiento a lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, a un autor llama la modernidad. En la segunda parte, que tiene que ver digamos, en la segunda parte del siglo XX, ¿no es cierto?, yo creo que juega un papel muy importante la Guerra Fría, y eso permite entender la importancia que tiene Cuba, por ejemplo, que va a tener una dimensión para toda América Latina digamos, de mucho interés como modelo, en fin. Y tras la caída del muro de Berlín, hay un cambio, digamos, que está dado, ¿no es cierto?, por una nueva globalización, que es distinta a la globalización que comienza en el siglo XVI. Sabemos que la globalización es un fenómeno de mayor data de lo que muchos piensan, con una visión inmediatista, digamos, de que es un fenómeno más bien de los últimos años. Pero la globalización, tras la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, va a ser de alguna forma una manera de entender el latinoamericanismo, ¿no es cierto?, muy en la dimensión también asociada a la imagen, creo yo, de los latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Entonces va a haber como una especie de, comillas, exportación de los latinoamericanos desde la perspectiva digamos, de ciertos puntos como Miami, qué sé yo, como Texas, en fin, hay como una dimensión ahí que es bien importante considerar también. Entonces, el antiimperialismo ya se modifica, cambia, digamos, porque la dimensión de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, la desarmó de esa perspectiva de enfrentamiento de dos bloques, y porque también, ¿no es cierto?, en la última globalización, la más tardía, digamos, que se vive tras la caída del muro de Berlín, van a haber otros actores que van a ser muy relevantes y que van a entrar también en escena, principalmente China. Bueno, en general el mundo asiático, China, Corea, qué sé yo, y también en parte, ¿no es cierto?, podríamos tomar en consideración también la India. Entonces, esto va a cambiar esta dimensión de lo que consideramos como antiimperialista. ¿Qué es ser antiimperialista hoy día? Oponerse a los Estados Unidos, oponerse, ¿no es cierto?, a otros poderes que de alguna forma están apareciendo. China juega un papel súper relevante y no se puede entender la última mitad los últimos años del siglo XIX, los primeros años del siglo XX, sin el papel que juega China, un papel fundamental, no solamente en la economía, sino que cómo funciona el mundo, digamos, en la dimensión de lo que es el espacio de influencia china, o en general del papel que juega China en el mundo. Creo que hay que tratar de insertar en la discusión contemporánea de América Latina más a China por su papel relevante, que por ejemplo lo que podemos pensar con respecto a los Estados Unidos. No porque China sea un nuevo poder imperial a la cual los latinoamericanos se oponen, porque efectivamente eso no ocurre, sino porque China va a tener una repercusión en la propia relación que tiene con los Estados Unidos. Entonces, por eso es que hay que mirar esta perspectiva de la globalización
tras la caída del muro de Berlín, va a cambiar el escenario, digamos. Y ese es el escenario que estamos hoy día, digamos, si lo miráramos de esta perspectiva. Por eso que qué sé yo, Cuba no juega ningún papel en el escenario actual. Es completamente irrelevante, creo yo. O sea, ustedes podrán discutir y tendrán una visión distinta a la que estoy tratando de articular ahora, no sé, me lo pueden decir, ¿no? Pero yo creo que si la Guerra Fría, Cuba desaparece del escenario internacional, es más bien algo como una suerte de relicto, como dije la semana, la clase anterior, de la Guerra Fría que quedó y que subsiste probablemente por ser un Estado policíaco, digamos, y esa es mi interpretación, ustedes pueden tener otra, pero por ser un Estado policíaco y represivo, como lo hemos visto en las últimas protestas que se han dado, ¿no es cierto?, en ese lugar. Pero ya no juega, no es un modelo, digamos, ningún líder latinoamericano concibe el modelo de la Revolución Cubana para hacer transformaciones digamos, o para llegar al poder, por lo menos. No sé, la transformación tal vez sí, pero para llegar al poder, hasta donde yo lo puedo percibir, de los líderes latinoamericanos que han llegado a dirigir países, ¿no es cierto?, en Brasil, en México, en la Argentina, qué sé yo, en Chile, en Perú. Bueno, entonces, yo quería destacar estos aspectos que estoy mencionando, ¿no es cierto? Como algo que es relevante para entender la trayectoria de la visión antiimperialista y de la visión digamos, del latinoamericanismo o de la identidad latinoamericana. Entonces hay que mirarlo creo yo, en esta dimensión. La clase anterior, alguien, creo que fue en este curso, ya me olvidé ya, bueno, supongo que fue acá, o en algún momento lo dijo, ¿no es cierto?, unas visiones como del decolonialismo o entender las nuevas maneras de percibir el colonialismo. Bueno, es una dimensión también que se refuerza tras la caída del muro de Berlín, cuando aparece, ¿no es cierto?, la dimensión más específica de las identidades, ya no sobre grandes grupos como las naciones o las, comillas, etnias, así en términos más amplios, sino que en una dimensión mucho más localizada. De ahí es donde de alguna forma las identidades que antes uno entendía como continentales, como América Latina, también se empiezan a dibujar por identidades como digo, más locales. Por ejemplo, los afrodescendientes, pero no como afrodescendientes en términos, digamos, de los grupos afrodescendientes de América, digamos, o de las Américas, sino que como los grupos que están relacionados con ciertos lugares específicos que no son iguales a otros. O sea, no es lo mismo ser un afrodescendiente en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que en Colombia, que en Uruguay, donde también existen, o que en Brasil. Entonces, en algún momento, claro, la visión de los afrodescendientes puede ser una perspectiva que permita entender que los problemas que ocurren en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y lo mostró el caso de Floyd el año anterior, pueden unificar de alguna manera estas visiones respecto del papel que ha jugado esta identidad afrodescendiente en las Américas. Pero creo yo que está mucho más localizado, las identidades se localizan más y ya dejan de ser tan, digamos, o sea, pasan a ser globales por un sentido, es decir, todos los afrodescendientes, digamos, del mundo neocolonial, ¿no es cierto?, siente alguna vinculación, pero al mismo tiempo pasan a tener un contenido más local que impacta sobre los países, para ser reconocidos. Lo hemos visto acá, ¿no es cierto?, de los afrodescendientes del sector de Azapa, ¿no es cierto?, en Arica, en el norte de Chile, que para muchos fue una sorpresa de que podían haber población afrodescendiente. Claro, se olvidan de que ese sector pertenecía antes de la guerra, ¿no es cierto?, al Perú, pero cuando ellos, por ejemplo, tratan de incorporarse como una etnia, ¿no es cierto?, reconocida como una suerte
no tengo la palabra clara cuál usaban, pero si ustedes se la saben, me pueden, por favor, eh, aclarar esto o corregir. No es un pueblo aborigen en sí mismo, sino que es como una suerte de, de, de etnia particular de Chile, ¿no? De la propia historia de Chile, y que quiso ser incorporada dentro de los escaños reservados de los pueblos indígenas. Eso, claro, generó un debate también al interior del país. No sé cómo se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué categoría utilizaron para definirse como pueblo? No lo recuerdo exactamente. Entonces, pueblo tribal, gracias Roberto, eso, pueblo tribal. Pero también podríamos pensar que pueblo tribal podrían ser otros grupos, por ejemplo, que tienen características bien similares, porque que llegaron a un lugar, que se localizaron en ese lugar, que mantuvieron el idioma, que mantuvieron las costumbres. Entonces uno podría decir que los pueblos descendientes de los colonos alemanes que llegaron a la zona de Valdivia en el siglo XIX, que a pesar de que no hablaban dialectos, o bueno, sí hablaban, pero que en general hablaban un alemán, ¿cómo se diría? Estándar, y que se localizan ahí, que tienen sus propios colegios, que tienen sus propias tradiciones, que tienen los Oktoberfest, que tienen la fiesta de la cerveza. Uno también podría considerar que es un pueblo tribal. Ustedes lo dirán medio extraño, pero hay antecedentes en Brasil, por ejemplo, de pueblos de origen bueno, alemán, diríamos hoy día, llegaron incluso antes de la formación del Imperio Alemán, pero que llegaron, ¿no es cierto?, como colonos a Brasil, y mantuvieron un dialecto que se perdió después en Alemania, por distintas circunstancias. Y ese pueblo le otorgaron la categoría de pueblo tribal, no sé si lo otorgaron o lo pidió, o lo estaba pidiendo de la misma manera que lo pedían, ¿no es cierto?, que lo pedían estos afrodescendientes, ellos, digamos, en la zona de Arica. ¿Mm? Entonces, ¿qué podría impedir que otro grupo que mantiene su idioma, que mantiene sus tradiciones, puedan ser también incorporados como pueblos tribales, como algo específico para el país, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso es algo que también se discute en el marco del tercer punto que puse ahí, ¿no es cierto?, en el chat, de la globalización. Pongámosle un adjetivo, ¿no es cierto? Yo le pondría globalización, vamos a usar un término de moda, tardía. Claro, sería la globalización de los últimos años que empieza a organizarse frente al hito, digamos, de la caída del muro de Berlín. Yo creo que la caída del muro de Berlín es un hito que permite entender el mundo que estamos viviendo hoy día, de los últimos años, de ese año hasta hoy, digamos. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo ahora es una suerte de conclusión de lo que vimos en la clase anterior. Y voy a ir al PDF, ¿no es cierto?, asociado a la idea del antiimperialismo y el latinoamericanismo, como para darle un cierre a lo que hemos estado viendo, digamos, sobre este tema que lo vimos en la clase anterior. No le vamos a dedicar más tiempo, porque para efectos de este curso, ¿no es cierto?, yo prefiero dar una pincelada e ir avanzando con otros temas para darle a usted la mirada de lo que la discusión historiográfica ha hecho, digamos, este último tiempo sobre la historia contemporánea de América Latina o de las Américas. Y por eso es que le damos un espacio más pequeño. Tal vez este tema en los años 60 hubiera sido el único tema del curso, digamos, y hubiese estado circulando la visión del antiimperialismo y Cuba hubiese tenido una importancia mucho mayor de la que tiene en estas clases, digamos, o la que yo hago, digamos, en el 2021. Digo, si este caso hubiese sido en 1970, Cuba hubiese ocupado un papel mucho mayor de lo que está ocupando, ¿no es cierto?, en este curso, digamos, como estudio de caso, creo yo. Y esto también tiene que ver con el hecho de que las miradas historiográficas, yo creo que ustedes ahora lo pueden entender bien con lo que estoy diciendo. La mirada historiográfica se transforma y cambia porque las perspectivas del presente también se van transformando. Y por eso es que yo les he insistido muchísimo, estimadas y estimados, es que uno tiene que tener súper claro la discusión contemporánea, actual, para poder entender la historia. O sea,
no puede, este curso no puede ser el mismo en 5 años más. Me refiero, ¿no? Que pueden haber otras condiciones, otros elementos que hagan que las miradas cambien. Va a haber otra discusión bibliográfica y los historiadores y las historiadoras constantemente están modificando sus discusiones, a pesar de que los problemas pueden ser muy similares, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, porque cambian las perspectivas. Y eso lo tienen que tener muy claro. Por eso un curso no puede ser el mismo siempre se va transformando y yo cada cierto tiempo este curso que ya lo llevo haciendo algunos años, lo modifico y trato de modificarlo como actualizando la discusión actual. Bueno, para cerrar esto, no sé si tiene alguna consideración que hacer, alguna pregunta, algo sobre alguna, digamos, distancia de lo que estaba hablando esta clase y la anterior respecto de este devenir, modernidad, guerra fría, globalización tardía que yo le he puesto como para entender el fenómeno del anti-imperialismo y latinoamericanismo. No sé si alguien quiere Profe, agregar algo. Sí, por favor, Roberto. eh, sobre el punto uno, modernidad, que usted dijo que igual iba como en relación como con la élite latinoamericana y que no se identificaba con Estados Unidos, algo así, ¿era o no? No, que Esa cuando cuestión. tú miras no solamente eso, si tú miras la clase que di anteriormente y lees el texto de el Ariel de Rodó, es que Estados Unidos representa una modernidad materialista, un mundo, digamos, despersonalizado, que es como la visión de una modernidad anglosajona, entre comillas, ¿no es cierto? Y que ellos oponían versus un mundo mucho más espiritualista, mucho más digamos, de vinculaciones sociales, que era lo que era América Latina hasta antes de esta comilla invasión cultural de Estados Unidos. ¿A eso se refiere? No sé si eso es lo que apuntabas tú, Roberto. Sí, profe, gracias. Entonces, claro, lo de la modernidad, lo que pasa, la palabra modernidad tiene millones de significados, ¿no? Y aquí lo estoy poniendo en un sentido del libro de Rodó. Claro, no lo escribí, lo puse en el chat. Y usted ahí tendría que leer el libro para poder entender de lo que estoy hablando, porque justamente tiene que ver con esta idea de estos dos mundos que se enfrentan. Em, lo podemos revisar de nuevo si quieren, pero yo lo había visto en la clase anterior. Em, Ahora, ¿qué es lo que falta acá en esta perspectiva que hemos estado hablando del latinoamericanismo em, y del antiimperialismo? ¿Qué encuentran ustedes que falta en esta discusión? En la discusión que yo puse en la clase anterior, desde la clase anterior. O bueno, por decirlo de otra manera, ¿qué echan de menos? ¿Qué variable echan de menos que no está presente en la discusión que yo hice en la clase anterior eh, con esta perspectiva, ¿no es cierto?, sobre los Estados Unidos, en fin, desde América Latina? ¿No echan nada de menos? O sea, igual Sí. que tampoco es que solo haya como en la visión como la visión antiimperialista, también hay una visión como que de alguna forma apoya a los Estados Unidos, quizás no en la mayoría de la población, pero hay como un sector que tiene ese factor. Hay una parte en México que lo vimos con la presentación que hizo la profesora Robles hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, en esta clase que dio, en el curso, digamos, que era anexionista, o sea, que esperaba que una parte de México se anexara a los Estados Unidos. Bueno, esa podría ser la parte más discutible, digamos. También en Cuba y en Puerto Rico y en muchos lugares en América Latina han habido partidarios de ser parte de los Estados Unidos, ser un estado más o ser un estado como lo que es Puerto Rico hoy día, digamos. Uno podría poner como una perspectiva que hay que considerar porque ha sido importante igual de ciertos grupos localizados, lo que ustedes quieran, pero sí ha existido.
Pero lo complejo también con los Estados Unidos es que esta idea, digamos, de esta modernidad, de este estilo de vida americano, ha entrado mucho, ¿no es cierto?, en la cultura global y por supuesto en la nuestra también. ¿Sí? Entonces, nuestros referentes culturales, o gran parte de nuestros referentes culturales, son los que han llegado a través de la cultura de masas de los Estados Unidos. Por eso aquí hacemos un vínculo con lo que vimos al principio de este curso, con la cultura de masas de los Estados Unidos. Por ejemplo, yo le puedo poner una discusión que fue bien interesante en los años 70. Si había que participar de un latinoamericanismo que volviera a las raíces de América Latina, por ejemplo, los pueblos indígenas, que están evidentemente súper, ¿cómo se diría?, mediados de una visión contemporánea del mundo indígena, por supuesto, y a veces bien alejada de lo que son los pueblos aborígenes, porque hecha desde la urbe, en fin, desde personas que no tienen mucho que ver con el mundo indígena, y más bien es una idealización, digamos, de lo que es el mundo indígena, o bueno, sea como sea. Entonces, gran parte de la cultura digamos, de oposición, por así decirlo, a esta visión que ya Rodó criticaba de los Estados Unidos y de la modernidad de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que nos llega a través de la cultura de masa, se articuló a partir de esta vuelta a los orígenes, entonces de utilizar instrumentos andinos, o sea, por ejemplo, ahí uno podría mirar el papel que jugaron Violeta Parra, por ejemplo, lo puedo anotar acá. Ella es bien relevante porque hace un rescate de las tradiciones populares que tienen un origen indígena, una mezcla entre orígenes españoles en todo caso, y como una suerte de baluarte de la identidad latinoamericana que frente a lo que estaba llegando de otras partes, ¿no es cierto? Y en general la familia Parra, ¿no? solamente ella, y otros más, muchísimos más, ¿no? Y muchísimas más. Hacen es como, digamos, retomar, revalorar, ¿no es cierto?, lo propio a partir de nuestras raíces, ¿no? Raíces siempre vinculadas o gran parte con el mundo indígena. Entonces, se articula lo que se llamó la nueva canción chilena, la bossa nova en Brasil, que remite a otras raíces evidentemente distintas a las nuestras, raíces afrodescendientes, en fin, y en general la nueva canción latinoamericana, que tiene tintes, por supuesto, políticos súper claros, ¿no es cierto?, de izquierdas, y está acompañado por los cambios políticos que estaban ocurriendo en el momento. Entonces, ahí tenemos un anti-latinoamericanismo y una manera de entender la identidad latinoamericana vinculada a los orígenes. Los jaivas, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Ahora, los jaivas son justamente y Fernando, qué bueno que lo ponga, los jaivas son, creo yo, un punto bien interesante, y eso les trajo muchos problemas y también lo hacen bien peculiares, porque hubo una gran discusión, y uno la puede ver, ¿no es cierto?, en los años 70, un poco antes del golpe, pero en los años 70 en Chile, pero no solamente en Chile, en otros lugares, se había que abandonar, ¿no es cierto?, la cultura de masas o la música que nos llegaba desde Estados Unidos, ¿no es cierto?, para hacer una música propiamente, comillas, latinoamericana, o sea, todo propiamente latinoamericano. Y entonces, grupos tipo Inti Illimani, ¿no es cierto?, Quilapayún, Iyapu, con rescate de la música, ¿no es cierto?, latinoamericana, de melodías, comillas, nuestras, en fin. Y había una discusión, se había que incorporar, por ejemplo, instrumentos como la guitarra eléctrica, que es el símbolo, por así decirlo, del rock y de la música anglosajona. Y lo que hacen los jaivas, ustedes podrían hacer un trabajo re bonito sobre esto, sobre el tema de la identidad latinoamericana, y cómo los jaivas, ¿no es cierto?, hacen una síntesis entre la música rock y la música de origen, digamos, comillas, latinoamericano, o música, incluso podríamos decir folclórica, aunque ese término un poquito más localizado, porque eso le da la peculiaridad, ¿no es cierto?, a los jaivas. O sea, utilizar instrumentos electrónicos para hacer una música que normalmente es una música
de un tiempo preelectrónico, por así decirlo. Y ahí hay una discusión que apareció en la prensa de música, también de espectáculos, en fin, de la época de los 70, sobre un grupo que se llama Los Blobs, que ahora acaba de aparecer en estos días, va a aparecer, no sé, un documental de Eduardo Gatti, que era uno de los principales, digamos, de este grupo. ¿Mm? Supongo que ustedes conocerán de que habrán escuchado estos cantantes, ¿no? Quizás por sus papás, porque es como la moda que estaban de Gatti, por lo menos cuando yo era joven. Sí, ahí sí lo he escuchado. Y entonces es bien interesante esta discusión, porque aquí juega un papel bien impensado Víctor Jara. No sé si conocen esa historia, pero yo creo que al margen de lo anecdótico que puede sonar como lo estoy contando, porque parece una historia como para compartir mediante un café o una cerveza, pero más allá de lo anecdótico, yo quiero ir más allá de lo anecdótico, que de por sí es interesante. Y que a los blogs se les criticaban justamente que abandonaran la tradición, digamos, de la nueva canción utilizando guitarras eléctricas y distorsionadas. ¿Usted sabe lo que es la distorsión de la guitarra eléctrica, no? Así como Jimi Hendrix. Imagino que conocen esa música. Ya, qué bueno que conozcan la música porque para que sepan de lo que está hablando. Entonces, es una manera de tocar, ¿no? de sonar la guitarra. Entonces, los Blobs utilizan esa guitarra distorsionada y la gente les critica, les tiraba, qué sé yo, cosas en el escenario, lo abucheaba. En fin. Y Víctor Jara dijo que no, porque era del todo, digamos, legítimo y del todo esperable que grupos tocaran, ¿no es cierto?, utilizando guitarra eléctrica. Y él fue a tocar con ellos en algún momento, para enfrentarse a ese público que decía, no, esto no es nuestro, es una renuncia a la nueva canción. Y sería interesante, lamentablemente, la tragedia terrible de esos asesinatos no nos permitió ver esto, pero sería interesante pensar, a veces yo pienso cosas inútiles todo el día, pero pensarlo, digamos, ¿qué hubiese pasado si Víctor Jara no hubiese pasado por las terribles tragedias que ocurrió con su asesinato y hubiese estado vivo hoy día? ¿Qué música estaría haciendo? No creo porque nos quedamos con el Víctor Jara antes digamos, del periodo de los 70, ¿no? Y probablemente estaría interesado, no sé, por el trap o en la música, qué sé yo, en algún momento en el hip hop o el punk, no sé, creo yo, estoy especulando porque tal vez estoy haciendo algo que no corresponde, pero les digo todo esto, más allá de la anécdota, porque tiene que ver con cómo se configura la visión de una identidad latinoamericana, que es lo que estamos discutiendo en esta clase. Y ahí es súper relevante, estimada y estimado, es súper relevante, creo yo, irse por el lado de la cultura de masas, irse por el lado de lo que es la llamada historia cultural. Que la historia cultural no es simplemente mirar el mundo como si fuera una cultura alejada del resto, sino que mezclarlo con los otros elementos. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer lo que yo les pido que hagan, ¿no es cierto?, entrelazamientos inesperados y entender qué tan político, ¿no es cierto?, podría ser utilizar una guitarra eléctrica en un concierto de un grupo musical como los Blobs. O que Víctor Jara dijera, no, ok, usemos la guitarra eléctrica. Entonces, quizás es mucho más interesante entender el papel que jugó la guitarra eléctrica distorsionada para entender, ¿no es cierto?, el mundo de los años 70, que un manifiesto político no sé, de alguien del MIR. Igual puede ser importante, evidentemente, no lo estoy desmereciendo ni mucho menos, porque sí lo fue. No sé, ¿me entienden lo que quiero decir, no? Lamentablemente no puedo ver sus caras, no tengo idea qué caras están poniendo, porque la presencialidad ayuda como para que uno vea, ¿no es cierto?, en los espectadores y las espectadoras, en el público, cómo están reaccionando a lo que yo digo, pero no me malinterpreten, no estoy diciendo que hay que abandonar la historia política y que eso no es una manera de entender la historia, ni mucho menos, es súper relevante y yo me saco el sombrero por las personas que trabajan en esa área y en nuestro departamento, en fin, y en otras universidades. Eso es espectacular. Lo que yo digo otra cosa, lo que yo digo es que estos entrelazamientos inesperados de, por ejemplo, mirar la cultura de masas para entender el tema del latinoamericanismo, por ejemplo, a partir de los jaivas, a partir de
estas discusiones que tiene Víctor Jara. Estoy hablando de Chile porque son los casos que más conocen, pero uno lo podría ver en otras partes también. Y yo creo que en este curso hay alguien que quería trabajar música brasileña, ¿o no? Me pareció haber recibido un correo electrónico de alguien, capaz que ni estaba en clase o lo inventé o lo soñé, no tengo idea, pero me parece que alguien lo había dicho, porque puede ser una buena manera, creo yo, para entrar en esta discusión. Bueno, entonces, lo que falta de lo que he estado trabajando en esta clase anterior sobre el latinoamericanismo y antiimperialismo, justamente la cultura, de la cultura de masas. El papel que juegan las radios, el papel que va a jugar la televisión posteriormente, para entender esto, ¿no? Porque también ahí está, a través de la cultura de masa, la influencia de los Estados Unidos. El libro que escribió Stefan Rinke sobre el cine y la norteamericanización, por ejemplo, puede ser interesante para ver esto. La nueva colega que entró al departamento de historia, digo la nueva colega porque acaba de ganar un concurso, ella, ¿no es cierto? Ella trabaja en cine y seguramente va a ser un súper buen aporte para nuestro departamento para entender esa dimensión también de América, ¿no es cierto? A partir del cine. El cine es un buen medio de entendimiento, de comprensión de cómo funciona, ¿no es cierto? Estos fenómenos como de identidad, por ejemplo. Y también la poesía y también, ¿no es cierto?, otros aspectos que uno podría entender. Lo que falta acá también, aparte de la cultura de masas, de lo que estaba explicando, lo que también falta acá son la visión de lo que se llama la cultura popular, o sea, lo que está más allá de las élites. Porque muchas de las cosas que he estado hablando, sobre todo en la clase anterior, no hoy día, tienen que ver con las élites intelectuales, que son los que escriben, digamos, la mayoría son varones, además, casi todos son varones, o sea, que también nos muestra otra dimensión que falta en este análisis, que tiene que ver con la dimensión de género, porque no aparece la dimensión de cómo las mujeres también fueron un factor para entender, ¿no es cierto?, el fenómeno del antiimperialismo o la propia identidad latinoamericana. ¿Mm? No sé si se dan cuenta, pero lo que estoy tratando de torpedearme a mí mismo de la clase anterior y mostrar lo que no se vio, digamos, que no estuvo en el elenco, digamos, de lo que había presentado la clase anterior. No sé, para ir cerrando esta parte de la clase, ¿qué otra cosa más podríamos agregar que ustedes piensan que podría considerarse del antiimperialismo y latinoamericanismo? No veo nada en el chat, ¿no? ¿Nada? Ahí Roberto dice, creo que es importante la relación con África, que se estaba descolonizando políticamente. Bueno, ahí tenemos una dimensión, ya que su compañero lo pone, ¿no es cierto, Roberto? Que tiene que también hay que entenderla a partir de los tres hitos que yo puse, ¿no? Modernidad, del comienzo del siglo, Guerra Fría y globalización tardía tras la caída del muro de Berlín. El tema de África está presente en los tres. Cuando se piensa en una modernidad a principios del siglo por las élites intelectuales, digamos, que son hombres de origen europeo, en su mayoría, digamos, o por lo menos que privilegian el tema europeo, África no juega ningún papel, digamos, o más bien es lo que se quiere alejar. Eso no lo ven. Las élites como cuando hablan de verdaderamente latinoamericanos frente a los Estados Unidos a principios del siglo XX, no ponen en la discusión, creo yo, digamos, el componente africano, ni por lo tanto África no juega un papel en este sentido. En la Guerra Fría, si África va a entrar, en lo que llama a su compañero también el proceso de descolonización, que ocurre, ¿no es cierto?, tras la Segunda Guerra Mundial, porque es un proceso que se da muy fuerte en África y va a tener una repercusión en la medida en que se crean los dos bloques, ¿no? Y una parte importante de lo que es el continente africano va a ser parte del bloque soviético. Por lo tanto, el papel que juegan, por ejemplo, Cuba en Angola, eso se ha estudiado también, como, ¿no es cierto?, no solamente en papel en términos bélicos, como la ayuda, ¿no es cierto?, con soldados, sino también como se ven en esta lucha de los pueblos oprimidos, colonizados, por salir de su presión, se ve como
como un vínculo, pero también cuando se crea la CEPAL en Chile, que bueno, no en Chile, pero funcionó, y hasta hoy día funciona en Santiago, eso quería decir. Y otros organismos multilaterales, ¿no es cierto? También en el marco de la Guerra Fría, pero por el otro lado, por el lado, digamos, del bloque de los Estados Unidos, también África va a jugar un papel y va a tratar de compararse los fenómenos históricos que se están dando en África con los fenómenos también que se podían dar en América Latina. Y ahí África, nuevamente, ¿no es cierto?, va a jugar un papel. Y creo yo que esto se desdibuja con la globalización tardía, eh, y, y puede que esto cambie de alguna manera. Eso no sabría cómo contestarlo. ¿Qué es lo que pensabas tú, Roberto, cuando ponía el tema de África? Concuerdo con usted que está como mucho más presente la relación en el periodo de la Guerra Fría, porque finalmente igual servía como referente, porque eran países que se estaban descolonizando de potencias imperiales y también lo pensaba como por las relaciones como intelectuales que se daban también entre teóricos latinoamericanos y africanos, pero no sabría también cómo relacionarlo con la actual globalización. Creo que siempre va a ser un referente porque es como un continente oprimido de la misma forma que, incluso peor que Latinoamérica. Entonces Claro, creo que todavía perdón, pueden haber conversaciones y que sean fructíferas en ese sentido, pero no sé si se está dando tanto así como sí se dio en los 60 70. claro, en el marco de la Guerra Fría uno puede ver que hubo más relaciones. Ahora, lo que también podría llamar la atención es que la globalización que yo estaba viendo, mencionando la globalización tardía, por así decirlo, no es simplemente que todos estemos conectados, sino que nosotros estamos conectados en base a un modelo, que es un modelo que viene de los Estados Unidos, principalmente. Eh, entonces, nuestro gran conocimiento de lo que pasa en Estados Unidos y de lo que es la cultura norteamericana, de los Estados Unidos, digamos, eh, también explica nuestro desconocimiento de lo que ocurre en otras partes como en el mundo africano. Nosotros tenemos muy poca información, ahora lo digo en términos generales, en todo caso, de lo que ocurre en África. Eh, o sea, muchas personas ni siquiera pueden digamos, determinar cuántos países hay, quiénes son los países africanos, dónde están ubicados. No tenemos tenemos un desconocimiento muy grande, bueno, como también lo tenemos del Medio Oriente, y cuando pasan fenómenos que llaman la atención del mundo, digamos, como en Afganistán, yo ahí uno se entera un poco dónde está ubicado, la gente en general no tiene mucho conocimiento, mucho menos del mundo asiático. Eh, Tenemos un desconocimiento súper grande incluso de lo que es China. Quizás Japón, la cultura japonesa la conocemos un poco más por los últimos años, se ha expandido más globalmente, pero de China casi, no sabemos nada acá, prácticamente. Tenemos visiones muy generales sobre lo que es China. Esto, me parece, con alguien del curso, en algún momento me intercambié correo electrónico sobre esto de China, y lo que me quedó súper claro después de eso, yo le agradezco a la persona que no me acuerdo quién era, pero soy medio malo para los nombres, pero y fue en este curso, tampoco me acuerdo, pero creo que sí. Oye, qué terrible, ya estoy viejo, pero lo que yo quiero decir es que gracias a esos correos que intercambié con una compañera de ustedes, también pude, ¿no es cierto?, percatarme, digamos, que, que gran parte de la perspectiva que nosotros hablamos de la globalización pasa por el desconocimiento de otros lugares que estén fuera del modelo que funciona para entender cómo es la globalización. Eh, de hecho, el modelo de lo que es la identidad latinoamericana, esa es mi interpretación, en todo caso. En el mundo actual pasa por la esfera de cómo se entiende lo latinoamericano en los Estados Unidos. Y yo le he contado esa historia de cuando era joven y estudiante en Alemania, y muchos de mis compañeros alemanes consideran que yo era poco latinoamericano,
¿por qué no bailaba salsa? ¿Qué sé yo? Entonces, o que pensaban que todo lo que pasaba en México pasaba en Chile, por ejemplo, porque esa es la mirada que ellos tenían desde Alemania, mirando, no a México, sino que mirando a los mexicanos en los Estados Unidos. Entonces, lo, comillas, latino, de hoy día, ¿no es cierto?, es lo más vinculado con cómo se percibe desde los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa globalización es la que nosotros, de alguna forma, o sea, valga, la palabra un poco, suena un poco rara, pero esa es la que consumimos, digamos. Esa es la que nosotros incorporamos a nuestra perspectiva del mundo. Y eso nos hace perder de vista otros espacios, como África, como Asia, como mencioné China, la India, en fin, o el Medio Oriente. Porque tenemos esa perspectiva desde los Estados Unidos que nos llega a través de los medios, que son la forma más relevante para formarnos la opinión de las cosas. Bueno, uno puede estudiar, por supuesto, esto se puede cambiar, evidentemente. Estoy hablando que estoy generalizando como espacio, no viendo cosas o elementos particulares. Y la manera que tenemos hoy día de relacionarnos entre nosotros a través de las redes sociales también es un fenómeno de la globalización de los Estados Unidos. De hecho, viene de los Estados Unidos. Ustedes recordarán, que lo comenté hace unos días, ¿no es cierto? Hubo una caída de Facebook y la gente no sabe cómo comunicarse, ¿no? O sea, dependemos de la globalización de los Estados Unidos, a pesar de lo importante que es China. O sea, China es fundamental para la economía, es la segunda potencia más grande del mundo, lo que ustedes quieran, pero seguimos dependiendo del modelo globalizador y globalizante o globalizado de los Estados Unidos. Y por eso que esos otros espacios nos resultan tan desconocidos, creo yo. Sí, puede ser esto que ocurre de esta manera, ¿no? Bien, no sé si hay otra cosa que quieren agregar sobre esto, como para ir cerrando esta parte del anti-imperialismo, latinoamericanismo. Yo creo con la mala conciencia de que pudo haber sido un par de clases más sobre esto porque es un tema bien largo. Y también por el hecho de que, como les comentaba, personalmente yo fui formado con una visión de lo que era la identidad latinoamericana y también les contaba que tuvo no sé si una cosa generacional particular, digamos, que como una reacción frente a la idea de los latinoamericanistas, ¿no es cierto?, mirarse como un punto de vista más global. Y todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿no es cierto?, en nuestro grupo de investigación en estos últimos años es para poner el caso de América Latina o de Chile en el contexto global y la discusión que hacemos en los congresos o en las publicaciones en revistas internacionales, y bueno, se hace en inglés, por supuesto, todo, porque justamente la globalización que estamos viendo hoy día, además, es una globalización que habla en inglés. Y por eso es muy relevante que ustedes sepan inglés, sepan comunicarse en inglés y leerlo, a lo menos, porque si no quedan fuera de la discusión. También otro fenómeno particular de la globalización, como la vimos en estos últimos años. Bien, ¿tienen algo más que agregar sobre esto, no? Entonces, si no hay nada más, voy a mostrarle un poco lo que vamos a ir viendo a partir de la clase siguiente, ¿no? Si ustedes recuerdan, voy a tener que volver a este esquema, digamos, de las lecturas. Lo que vamos a ver a partir del receso, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de la ciudadanía. Entonces, ya dejamos de lado estas perspectivas sobre la identidad latinoamericana, ¿no es cierto?, que como les dije, si hubiese sido un curso del año 70, esta parte de la identidad latinoamericana hubiese estado casi gran parte del curso, pero estamos en otra etapa. Y vamos a mirar esta perspectiva asociada, ¿no es cierto?, al tema de la ciudadanía. Vamos a mirar cómo se puede entender la ciudadanía, no solamente como el derecho a sufragio, ¿no es cierto?, como se puede haber entendido en el siglo XIX, sino principalmente como un derecho social. Por lo tanto, vamos a mirar la dimensión relacionada con la construcción de derechos
pero derechos que van más allá de la posibilidad de elegir o ser elegido. Y después cuando ya se logra, ¿no es cierto?, mayor igualdad de género, la posibilidad de ser elegida y poder votar también por parte de las mujeres, que fue un aspecto fundamental de la construcción de ciudadanía en América Latina, por supuesto, ¿no? Y en el mundo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que vamos a mirar ahora no tiene que ver solamente con lo que aquí aparece, ¿no es cierto?, como un comportamiento de un ciudadano ideal, ¿no es cierto?, que cumple su rol, su función al momento de votar y por lo tanto lo que se preocupa y lo que veríamos, ¿no es cierto?, en la historia de América Latina es cómo se ha ampliado el derecho a voto, ¿no es cierto?, desde un voto censitario en el siglo XIX, un voto masculino, digamos, a un voto, ¿no es cierto?, también femenino y masculino, digamos, y que tiene la única, digamos, condición que tiene es simplemente un código, perdón, un componente etario, eso es la edad, 18 años, 21 años para poder votar, y no es necesario que la gente sepa leer y escribir o que tenga ingresos, ¿no es cierto?, importantes económicos o que sea hombre o mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya esa parte de las ciudadanías en el mundo contemporáneo ha quedado como algo instaurado, o sea, no se discute mucho, digamos, pero se discute otras cosas, ¿no es cierto? Eh, como por ejemplo el feminismo, es decir, como a pesar de tener, ¿no es cierto?, el derecho a votar y ser elegida las mujeres, la participación de la mujer en política, ¿no es cierto?, tiene muchas cortapisas y está muy, digamos, segregada la posibilidad, muy discriminada, la posibilidad de que las mujeres puedan tener la misma posibilidad de participar en política y de ser elegidas, por ejemplo. Ahí está toda la discusión que vamos a ver por la otra parte del curso sobre género, con la posibilidad de instaurar cuotas, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eh, entonces hay que quedar claro con el tema del feminismo que no basta con elegir y ser elegido o elegida, sino que también hay algo más que puede incidir para que, por ejemplo, haya una real igualdad de género en la política en América Latina, no solamente en Chile, en América Latina o en el mundo en general. Son fenómenos, como ustedes entenderán, también muy globales. Entonces, la pregunta es por qué en los parlamentos, ¿no es cierto?, hay más hombres que mujeres, por qué el concepto de poder está asociado con un fenómeno asociado a la masculinidad, etcétera. Entonces, son fenómenos que vamos a revisar. Lo otro tiene que ver con el concepto de democracia, que también está asociado al tema de la ciudadanía, partiendo de la base que estamos hablando de sociedades, digamos, con democracias liberales, digamos, liberal en el sentido no político, sino, que no son democracias, digamos, protegidas, como pueden ser, no sé, dictatoriales, o comillas, democracias populares, donde hay un solo partido, como en Cuba, digamos, qué sé yo, sino que son, o democracias eh, que son simulacros de democracia, que esa es mi interpretación de qué sé yo, lo que puede pasar hoy día en Venezuela, que si bien las personas son elegidas, por ejemplo, no hay condiciones muchas veces apropiadas para que todos puedan ejercer su derecho a voto, o lo que pasa en Nicaragua hoy día, ¿no es cierto?, donde si bien hay una democracia, la mayor parte de los opositores al presidente en ejercicio que quiere reelegirse, ¿no es cierto?, están presos, digamos. Y eso es algo que también ocurre en Venezuela, uno podría ver, no digo que estén presos los opositores, pero que también hay dificultades para ejercer una verdadera democracia. Pero también hay otras dificultades para ejercer democracia en sociedades donde no están los líderes opositores presos, como ocurre, ¿no es cierto?, en algunos países, pero sí hay poco acceso a que la gente participe y se exprese. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como en Chile, ¿no es cierto?, el dinero juega un papel muy fundamental para el financiamiento de las campañas, para el acceso, digamos, a la ¿cómo diríamos?, a la participación, en fin. Entonces, también la democracia me empieza a socavar en aquellas sociedades que si bien son liberales, como la nuestra, como en Chile,
pero donde los medios de comunicación y sobre todo, ¿no es cierto?, el papel que juega el dinero en las campañas políticas, ¿no es cierto?, va a definir, ¿no es cierto?, quién de alguna manera es representado o no, ¿no es cierto?, en los organismos, digamos, representativos como los parlamentos o los gobiernos. Y por eso es interesante el caso de Chile, por ejemplo, mirar lo que ocurrió con la Convención Constituyente, cómo fue y cómo es ese organismo en términos de representatividad, lo que supuestamente somos nosotros en Chile, versus cómo es el Congreso. O sea, qué participación tienen las mujeres, por ejemplo, en la Convención versus el Congreso Nacional, qué participación tienen los pueblos indígenas, etc. Entonces, la democracia también se juega no solamente con el hecho de que como en Cuba hay un solo partido, como en Venezuela o en Nicaragua, ¿no es cierto?, hay una dificultad para los opositores para poder ejercer una real oposición al poder, digamos, instaurado, sino también aquellos países donde esto tal vez no ocurra, de otras perspectivas, pero, ¿no es cierto?, pero hay una dificultad para que otros grupos, más allá de los que tienen el poder, los que detentan el poder, los que están vinculados con los poderes económicos, puedan llegar a tener representatividad. Y evidentemente esto tiene que ver con la justicia, con la justicia con la igualdad, ¿no es cierto?, con todos esos aspectos que son consustanciales a la democracia y que a veces teniendo democracia, eligiendo y siendo ciudadanos y ciudadanas no se logra. Bien. Por lo tanto, vamos a mirar acá, ¿no es cierto?, una expresión, y con esto vamos terminando, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la idea de, de formas de ciudadanía. Entonces, eso es lo que lo puse así para poder marcarlo. Vamos a mirar estas formas ¿qué son las formas de ciudadanía? En el fondo, lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿no es cierto?, es que no vamos a ver una manera de entender la ciudadanía, ni solamente una forma de considerarla a partir de una definición. Lo que yo no he hecho en clase ni nunca hago son dar definiciones, justamente. Esa es mi definición, no dar definiciones, justamente. Y vamos a mirar, lo voy a anotar acá en el chat. El chat hace, como lo he dicho otras veces, de pizarra, digamos, en estas clases online que yo hago, serían las formas de ciudadanía. Vamos a mirar formas de ciudadanía, como manera de acceder a la ciudadanía, como algunas tienen que ver con mayor justicia o menos justicia, con más o menos democracia, con más o menos igualdad y con más o menos derechos sociales. Entonces, vamos a entenderla, y lo anoto acá también en el chat, la pluralidad de las formas de ciudadanía. Entonces, la primera parte de la clase sobre ciudadanía va a tener que ver justamente con estas definiciones de formas de ciudadanía a partir de fenómenos, por ejemplo, como derechos sociales. Posteriormente vamos a ver el papel que juega lo étnico, pero mirado desde el punto de vista del siglo XXI, no del siglo XVI, digamos. Lo étnico como algo que no es una fotografía, no es una imagen estática de un grupo étnico que uno le exige que más o menos sea siempre mapuche, sea siempre que sea aymara, no, ni mucho menos, sino que en el marco del mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Esa imagen que hubo cuando se instaló la Convención Constituyente de un representante del pueblo indígena con un iPhone, y que algunos tontos criticaban, y decían, pero ¿cómo va a tener un iPhone si es indígena? Eso es ridículo. Pues, o sea, me refiero a esa imagen. Yo quiero que ustedes piensen de la etnicidad, alguien que se siente orgulloso de su lenguaje, de su tradición y de sus vestimentas, pero que pueda usar un iPhone porque es del mundo contemporáneo también, no está anclado en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, para mirar la etnicidad, y eso se entendió muy bien en algún momento en Bolivia, y por eso vamos a mirar un poco el caso de Evo Morales, porque es bien interesante para entender esto. Y es cómo pensar lo étnico desde el punto de vista actual para poder entender este fenómeno como se dio también, ¿no es cierto?, en la historia del siglo, particularmente el siglo XX. Y después lo último tiene que ver con género. Nos va a quedar probablemente una clase, que es la que yo estoy tratando de que quede para poder mirar algo que ustedes me mencionaron en la clase, que me estoy dando vuelta, que tiene que ver con el tema medioambiental.
sobre todo que nosotros hemos estado trabajando ahora temas de energía y nos hemos estado metiendo como grupo de investigación acá, ¿no es cierto?, sobre temas no medioambientales como tal, como lo que hace el profesor Folke, el profesor Aliste, que es otra cosa, digamos, que es más medioambiental como digamos, como historia ambiental en algún sentido, sino que como un fenómeno más, un poco más amplio. Entonces, que tal vez podemos mirar una cosa un poco antes de mirar la clase, el curso y el semestre. ¿Mm? Bien, entonces, quedamos lo siguiente. Espero ya cuando volvamos del receso, ¿qué día soy? A jueves, sí. Cuando volvamos del receso poder tener, bueno, aquí voy a finalizar la grabación de la clase.